Hola, somos el grupo número 11 de Indicadores Macroeconómicos y estamos formados por... Ricardo Moreira. Andrés Díaz. José Dos Reis. y mi persona, Samuel Silva. Les hablaremos de base monetaria por parte de Ricardo, tasa de interés, la va a hablar Andrés, y José Dos Reis, que va a hablar de la tasa de cambio oficial. Mientras tanto, yo les hablaré de la tasa de cambio paralela. Bien, hablemos de la base monetaria. ¿De qué trata la base monetaria? Pues, resumiéndolo, es todo el dinero que hay en efectivo en manos del público y las reservas que tenga el Banco Central del país o la región y la banca privada. ¿Por qué especifico el hecho que sea del país o la región? Porque, en el caso de Venezuela, existe el Banco Central de Venezuela, valga la redundancia, es decir, del país. Pero en la Unión Europea, los países miembros no tienen un banco central único por cada miembro, sino que tienen uno para toda la región, que es el Banco Central Europeo, del cual ya hablaremos más adelante. El Banco Central rige la base monetaria, la cambia con distintas políticas monetarias, sean estas expansivas o contractivas. La base monetaria se calcula con esta siguiente fórmula. Base monetaria es igual a efectivo más pasivos bancarios. ¿Pero qué son los pasivos bancarios? Son las reservas en dinero, las divisas y los metales. Como bien sabemos, Venezuela es rica en metales preciosos, dígase, por ejemplo, el oro. Este material es incluido en la base monetaria. Hablemos un poco más a fondo de cómo son las políticas monetarias. Las expansivas son aquellas que utiliza la autoridad competente cuando considera necesario aumentar la cantidad de dinero que está disponible en el mercado. Como por ejemplo, el Banco Central de Venezuela constantemente crea dinero para financiar la deuda pública. Esto quiere decir que con el dinero que crean, el gobierno paga las deudas que tiene con empresas privadas por cualquier cantidad de servicios, sea limpieza, sea la compra de algún bien, etc. Esto hace que el dinero que el Banco Central creó entre automáticamente a la economía y con esto aumenta la base monetaria. Por el otro lado, las políticas contractivas son aquellas que el Banco Central, ya mencionado antes, sea del país o la región, necesita o cree necesario reducir la cantidad de dinero. Como por ejemplo, el Banco Central Europeo vende de vez en cuando bonos a la banca privada de la comunidad, de esta manera recogiendo el dinero y retirándolo de la economía. Veamos cómo ha sido la base monetaria en Venezuela en los últimos años. Desde el 2010 hasta aproximadamente el 2013 ha ido en crecimiento constante. Sin embargo, el crecimiento ha sido muy parecido, es decir, más o menos las mismas cantidades. Luego, desde el 2013 hasta el 2014, donde creció 5 millones. Luego, desde el 2014 al 2015, donde la base monetaria llegó incluso a ser más del doble que el año anterior. Pero eso no era todo, sino que el 2016 aumentó más de 4 veces su propio valor y en el 2017 muchísimo más. Sin embargo, cuando vemos el 2018 vemos que bajó de una manera muy brusca, pero esto se debe al cambio del cono monetario, es decir, Venezuela pasó de utilizar el bolívar fuerte a el bolívar soberano, quitándole 5 ceros a la moneda. Sin embargo, aunque la base monetaria del año 2018 diga que es 435.324, si vemos la cifra en bolívares fuertes, el valor real es 43.532.400.000. Lo mismo para el 2019, seguía siendo con bolívares soberanos, por lo tanto, aunque ya el crecimiento sea grandísimo, a 31.658.408, este está expresado en bolívares soberanos. Si lo viéramos en bolívares fuertes, sería 3.165.840.840.800.000. Por lo tanto, podemos decir que la base monetaria de Venezuela ha ido en constante crecimiento. Y esto significa que la economía está bien. Por lo contrario, significa que, como mencioné antes,
El Banco Central constantemente crea dinero ficticio para pagar las deudas del gobierno. Esto, a final de cuentas, lo único que genera es más inflación, y aunque uno diga que tiene más dinero en la cartera, el poder adquisitivo es cada vez menor. Tasa de interés. Es un monto de dinero que el banco paga o recibe. Este corresponde a un porcentaje de la operación realizada. Las tasas de interés presentan varios tipos, de los cuales destacan: la tasa de interés pasiva. Es la tasa que el banco paga a las familias por el uso de su dinero. Tasa de interés activa. Es la tasa que el banco cobra a las empresas por el uso de su dinero. Un concepto que cabe resaltar es el margen financiero. Este se define como la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, y siempre debe ser positivo. Tasa de interés nominal. Es la que se menciona en los contratos. Es decir, es el monto o la cantidad de dinero que se dispone a pagar. A esta no se le descuenta la inflación. Tasa de interés real. Es la que se recibe en términos de poder adquisitivo. Esta se calcula restándole a la tasa de interés nominal la inflación. Esto se hace para saber cuánto valdrá la cantidad de dinero acordada con el banco al momento en que nos tenga que pagar. Tenemos la gráfica de tasa de interés. Recordemos que los valores que muestra la misma son porcentuales. Tenemos entonces que para el 2009 la tasa de interés fue de 20.7%, disminuyendo para el 2010 hasta 16.49%. Los años posteriores se mantendría bastante estable hasta llegar al 2015, donde llegó al valor de 19.98%. De ese año en adelante, la tasa de interés subiría más y más hasta llegar al 2020, donde alcanzaría el valor de 36.33%. Podemos interpretar esta gráfica de la siguiente manera. En la misma observamos altas variaciones en la tasa. Esto nos dice que el Banco Central de Venezuela ha optado en sus políticas monetarias un tipo de interés alto, que no ayuda al crecimiento de la economía, sino más bien todo lo contrario. Dicho aumento nunca fue en pro de combatir la inflación, pues el Banco Central de Venezuela tuvo como política la impresión de mucho dinero, poniéndolo en circulación, aún así sabiendo los pocos bienes disponibles en su momento. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Leonardo Reis y yo le voy a explicar lo que es el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial es el que indica la cantidad de moneda extranjera que podemos adquirir por cada unidad de moneda nacional, el cual está establecido por una autoridad monetaria. En el caso de Venezuela, es el Banco Central de Venezuela, es decir, que este es el ente el cual decide cuánto dinero de la moneda extranjera podemos adquirir con nuestra moneda nacional. Por ejemplo, para la fecha que estamos grabando esto, un dólar estadounidense, que es la moneda más reconocida mundialmente, está cotizada a la tasa oficial de 1.468.241,15 bolívares. En muchos países, el valor de la divisa va subiendo o bajando dependiendo de la oferta y la demanda que pueda tener en el mercado de las divisas. Pero también hay alguno que otro país, los cuales están más controlados económicamente, el cual el Banco Central fija un número para cada intercambio. Puede poner el tipo de cambio fijo y el cual solo se puede cambiar a ese precio de forma oficial. Por muchos años en Venezuela estuvo con un tipo de cambio fijo que el cual era muy bajo con respecto al paralelo. Pero no fue hasta el año 2019 que el tipo de cambio oficial empezó a manejarse dependiendo de la oferta y la demanda que tenga la moneda, donde siempre estuvo muy similar al paralelo, a veces por encima y otras veces por debajo. En años anteriores al 2019 el tipo de cambio fijo era por mucho tiempo y casi nadie se fijaba en este tipo de cambio porque eran muy pocas personas las que eran capaces de adquirirlo. Desde el año 2003 hasta el enero del 2018, Venezuela estuvo bajo un control cambiario. Desde el 2003 hasta el 2013, el tipo de cambio oficial era CADIVI, y a mediados del 2010 aparece SITME, que era el tipo de cambio oficial para la fecha. Desde febrero del 2013 a enero del 2014 aparece CADIVI otra vez, pero con el nombre de DIPRO o SICAD. Desde enero del 2014 hasta marzo del 2015 aparece CENCOETS,
donde entraban Dipro, Sicadi 1 y Sicadi 2. Desde marzo del 2015 hasta enero del 2016, otra vez Sencoex, pero con los nombres de Sicat, Dipro y Sicadi. Desde enero del 2016 a enero del 2018, que aquí se cierra el control cambiario, está Dipro y Dicom, que es un tipo de cambio flotante. Después, en enero del 2018 y mayo del 2019, aparece Dicom, que es un tipo de cambio flotante controlado. Desaparece Dipro en agosto del 2018. Y en mayo del 2019 hasta la actualidad, un intercambiario, un tipo de cambio flotante y la mesa de cambio. En el año 2009 podemos encontrar un dólar básico a un precio de 2.15 bolívares. En el año 2010 un dólar básico que sube a 2.6 bolívares y es eliminado a final de año y aparece el dólar SITME, que está a 4.3 bolívares. Para el año 2011 el dólar SITME se vuelve el dólar oficial y sigue un precio de 4.3 bolívares. En el 2012 sigue a un precio de 4.3 bolívares el dólar SITME. Para el 2013, donde aparece Sencoex, vamos a tener el dólar oficial en 6.3 bolívares. Después aparece Sicat 1, el cual está a un precio de 11.3 bolívares. También aparece Sicat 2, que se le llamaría en el 2015 Simadi, a un precio de 64 bolívares. Este iría para los viajeros inicialmente, y el Sicat 1 para los estudiantes en el exterior. Para el 2014 el dólar oficial estaría a 6.3 bolívares, el Sicat 1 a 11.7 bolívares y el Sicat 2 aumentaría a 144 bolívares. En el 2015 el dólar oficial estaría a 6.3 bolívares, el Sicat 1 a 11.7 y el Dicom, que aparece ahorita, estaría a 198.7 bolívares. Para el año 2016 el dólar oficial pasa a 10 bolívares, el Sicat 1 es eliminado y el Dicom aparece a 673.9 bolívares. Para el 2017 sigue todavía el oficial a 10 bolívares y el Dicom a 3.345 bolívares. Para el año 2018 el dólar oficial es eliminado en febrero y el Dicom pasa a 637.40 bolívares. Recordemos que en el año 2018, en agosto, fue cuando se hizo la reconversión monetaria, donde se le quitaron 5 ceros a la moneda. Por eso se le ve el bajo de un año con respecto al otro. En el 2019 está el dólar oficial, que lo da el Banco Central de Venezuela, a 46.000 bolívares, 563.000. Y para el año 2020 el Banco Central de Venezuela tendría una tasa de 1.089.000 bolívares aproximadamente. Tipo de cambio paralelo. Este es aquel que surge de la compra y venta ilegal de divisas en un mercado negro según el país. ¿Y qué es un mercado negro? Pues es aquel en el que se intercambian bienes y servicios cuya producción y distribución es ilegal. Dicho tipo de cambio irrumpe en un país cuando en este hay muchas restricciones a la hora de obtener y dar las divisas, también cuando existe un control de cambio o cuando el país no tiene un tipo de cambio fijo, haciendo que éstas fluctúen en los mercados negros, pues la gente quiere intercambiar las divisas para obtener un trato más ventajoso de ellas, aunque sea ilegal. De esta forma podemos concluir que el mercado negro de divisas suele proliferar en un país con mucho control cambiario. Debemos decir que el valor de la divisa en paralelo aumenta gracias a que la gente no consigue divisas, es decir, aumenta la demanda de las divisas ya que el Estado no cumple con las expectativas planteadas en los sistemas de subasta o control cambiario, por lo que la gente termina recurriendo al mercado negro, aumentando la demanda de este y haciendo que suba en paralelo el valor de la divisa. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos su atención y que se hayan mantenido durante todo el video.